Bienvenidos a mi canal Vamos al Punto. En esta ocasión te traigo un hechizo de amor que funciona en poco tiempo, el cual te ayudará para que tu pareja regrese en pocas horas, si es que te ha dejado. También sirve para que te vuelva a querer, como lo hacía al principio, cuando todo era muy bonito. Este hechizo hará que en su corazón regrese el tiempo y ya no le dé importancia a todos esos problemas que han tenido y que han ido desgastando la relación. Todo volverá a florecer, se volverá a enamorar de ti, como fue desde el inicio. Tú solo tienes que realizarlo como lo ves en el video y activarlo con el poder de tu fe. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Café de cualquier tipo. Puede ser soluble, instantáneo, granulado o lo que tengas en casa. Azúcar, que puede ser blanca, morena, refinada, etc. Canela en polvo. Un frasco de cristal o vidrio, con tapadera. Miel de cualquier tipo. Una hoja de papel de color blanco, sin líneas ni cuadros, porque se cruza. Y un bolígrafo, lapicero o marcador, de color rojo. Tomas el frasco y lo vas a preparar, porque será la base de nuestro hechizo. Pásale la buena energía que sale de tus manos. Mete tus dedos y sóbalo por dentro. Gíralo y sígalo sobando hasta donde tus dedos alcancen. Luego, hazlo en la orilla. Y por último, por el lado de afuera. Tienes que tocarlo completamente todo o todo lo que puedas, la mayor parte. Así está bien. Harás lo mismo con la tapadera. Tienes que tocarla completamente todo. Necesitamos que le impregnes toda tu energía, la buena energía que sale de tus manos. Así está bien. En este momento le vas a aplicar suficiente miel al frasco. Aplica una capa generosa, porque esta la vamos a hacer correr por varias partes del frasco. Necesitamos hacer eso. Así es que aplica suficiente. Así está bien. Muy bien. Ahora que has aplicado una capa generosa, lo vas a hacer correr por la mayor parte del frasco. De esta forma, como puedes ver, acá abajo ya va recorriendo. Hoy lo vas a ir girando. Necesitamos que la miel se mueva por la fuerza de la gravedad. Para eso moverás el frasco, para que la miel pase por donde tú deseas. Síguelo girando. La combinación de la miel, la gravedad y el poder que desprenden nuestras manos es muy poderosa y hará que nuestro hechizo funcione, porque lo estamos haciendo con fe. Síguelo girando hasta que la miel haya pasado por todos los laterales del frasco. Eso es muy importante. Hazlo con toda tranquilidad. Hazlo en paz, que nadie te moleste. Concéntrate en lo que estás haciendo. Yo te revelo cada pequeño detalle para que tú lo hagas bien y te funcione a la primera. Así está bien. Lo dejas a un lado y cortas la mitad de la hoja de papel, de esta forma. Le haces presión a la orilla y la vas a cortar. No importa si no queda recto, no te preocupes por eso. La mitad no la vamos a utilizar. A continuación le vas a quitar las orillas que ya estuvieron en contacto con la máquina cortadora. Mientras lo cortas, visualiza tu ser amado. Imagina cómo regresa, cómo quieres que regrese. Imagina cómo te besa, cómo te abraza. Visualízalo. Imagina todo lo que quieres que este hechizo haga por ti. Imagina de qué forma te va a contactar. ¿Qué va a hacer para volver a regresar? Para acercarse nuevamente a ti. Así está bien. El sobrante no lo vamos a utilizar. En la antigüedad, Dios pedía que al hacer un altar con rocas en su nombre, no debía ser contaminado con el metal de las herramientas, porque debía mantener su pureza. Y aquí
Hacemos lo mismo. Tratamos de mantener la pureza del papel en la mayor forma posible. A continuación, tomas el bolígrafo de color rojo y escribirás un nombre y un apellido de tu ser amado, a quien quieres atraer, a quien vas a trabajar, y lo pondrás 7 veces. El 7 es un número cabalístico de gran poder. Yo como ejemplo pondré María Villeda. Tú debes colocar el nombre de tu ser amado por 7 veces. María Villeda. Vamos con la segunda, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el último, el séptimo. María Villeda. Recuerda que tú debes colocar el nombre de tu ser amado 7 veces. Si tienes el nombre completo es mucho mejor. Ahora vas a girar el papel y pondrás 3 veces tu nombre y apellido. El 3 es un número sagrado y nuestro nombre debe estar arriba del de la persona que queremos atraer. Tiene que estar arriba porque estamos dominando. Yo como ejemplo pondré Oscar Valencia. Tú debes colocar tu nombre completo si es lo que quieres. Oscar Valencia. No importa que no pase por todos los nombres, pero debe topar la mayoría. Vamos con el segundo y con el tercero. Lo puedes hacer con letra mucho más grande. Así está bien. Con esto harás que tu ser amado y tú se crucen nuevamente en la vida, que haya un reencuentro, para que retomen el amor que se tienen y lo sigan desarrollando. Para que este deseo tome suficiente poder, le vas a aplicar café sobre los nombres. Y con el dedo índice de tu mano fuerte, con la que escribes, en mi caso es la derecha y este es el índice, harás círculos en el café hacia la derecha. Comencemos. Lo aplicas sobre todo el nombre y sobre todo el papel o la mayor parte. Las orillas las puedes dejar en blanco, no te preocupes por eso. Ahora harás círculos hacia la derecha. Cuando quieres que algo funcione, lo vas a hacer girar o redireccionar a la derecha. Fíjate en las agujas del reloj, siempre se dirigen a la derecha y el tiempo transcurre. Así está bien. Ahora le vas a aplicar azúcar. Ya tenemos el poder del café, ahora vamos a utilizar el poder del azúcar. No apliques mucho porque este papel lo vamos a doblar. Así está bien. Y haces lo mismo, siempre hacia la derecha. Con esto le endulzas el corazón. Empecemos. Lo vas a hacer pasar por todo el papel. Si se sale del papel, no te preocupes. Es normal. Principalmente pásalo en los nombres. Siempre tiene que ser en forma circular, hacia la derecha. Así está bien. Con esto le endulzas el corazón. A todos nos gusta lo dulce, como el chocolate, los pasteles y otros, que nos producen satisfacción y felicidad. Ahora en el centro vas a aplicar un poco de canela. De esta forma. Y harás un círculo mucho más pequeño, justo en el centro, dirigiéndolo siempre a la derecha. Porque con el poder de la canela estamos enfocando toda la energía hacia un solo punto, que es la realización de nuestro deseo. La canela solo la vas a hacer girar en el centro. Harás un pequeño círculo. Así está bien. Ahora doblas el papel con mucho cuidado, como si fuera un sobre. Vamos a doblar primero un extremo hacia adentro y aprietas las orillas. Continúas con el segundo extremo, siempre hacia adentro, y aprietas las orillas.
Metes el material hacia el fondo y lo vuelves a doblar. No importa que no quede parejo, no te preocupes por eso. Y lo sigues doblando, porque lo vas a meter en el frasco. Y una última vez. Si se te llega a romper, no te preocupes, es normal. Por eso te pido que no apliques demasiado material. Y al apretar no lo hagas con mucha fuerza. A continuación lo metes en el frasco, de esta forma. Hazle presión para que entre completamente. Le vas a aplicar otro poco de miel en la parte de arriba. Así está bien. Ahora le vas a aplicar azúcar. Aplica todo lo que quieras. Así está bien. Lo puede golpear para que nivele. Le aplicas un poco de canela, lo que te ha sobrado. Y un poco de café. Tomas la tapadera y tapas el frasco. Colocas tus manos sobre el hechizo y dirás: mi Dios creador de todo, te pido humildemente que me traigas nuevamente a mi pareja. Así sea. Este frasco lo vas a colocar en el piso, bajo tu cama o cerca de ella, por lo menos 3 días, y luego ya lo puedes abrir y tirar el contenido a la basura. El frasco lo puedes conservar. Si lo hiciste con fe, tendrás noticias de tu amado muy pronto. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales, y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.